Pues les damos nuevamente la bienvenida a su programa Café de Tres sin café. ¿Okay? Sí, sin café. Podrán ver que no tenemos café. No tenemos café. La única chica que tiene en su taza no es café. Es agua. Agua. Bien sana ella. Sí, entonces ahí sí cumplimos el nombre del programa. Y bueno, después de ya haber abordado diferentes temas bastante interesantes, hoy vamos a abordar uno fuera de este mundo, definitivamente. Hoy vamos a hablar de los ovnis o de los extraterrestres. Y bueno, antes de empezar, me gustaría puntualizar una cosa, ¿no? Que mucha gente confunde el término ovni como sinónimo de extraterrestre, cuando esto no es cierto, ¿no? Ovni textualmente es objeto volador no identificado, que puede ser cualquier cosa. Si yo viendo una pelota y alguien lo ve a lo lejos y no lo identifica, ya eso es un ovni, ¿no? Sin embargo, un ser extraterrestre lleva el prefijo extra, que es fuera, y terrestre de la Tierra, ¿no? Entonces, todo aquello que no sea nativo de este planeta Tierra sería un extraterrestre, ¿cierto? Entonces, no son sinónimos como a veces lo manejamos, ¿no? Y pues bueno, hoy me gustaría que Claudia nos diera un pequeño preámbulo de todo esto, de qué significa, cuáles son las nuevas noticias que tenemos. Ya por ahí algunas naciones están tratando de abrirse un poco más a la temática, incluso también algunas religiones y demás. Y bueno, vamos a hablar de todo esto, pero a ver, Claudia, platícanos. Bueno, antes que nada quiero aclarar que este tema yo lo había estado postergando por muchas razones. Una de ellas es la censura que existe en estos medios, y otra es de que es un tema que, a pesar de que es muy común, porque yo creo que alguna vez alguien en su vida ha escuchado acerca de los extraterrestres, de los ovnis, y mínimo tiene una playera así con el típico marcianito del gris con los ojos, o verde. Está familiarizado, pero no está como preparado para si tuviera un encuentro, qué hacer, ¿no? O sea, mucha gente no le gusta oír esto porque dice que no cree, algo que no ve o que no puede tocar, o mucha gente se espanta ante la posibilidad de que le alteren toda su realidad, o sea, la realidad que está manejando, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero a la vez, pues yo digo que es sencillo. ¿Crees o no crees? O sea, es tan fácil como eso, ¿no? Yo pienso que antes de cualquier situación que tenga que ver de identificación de objetos voladores no identificados, también la aclaración es que se dice que son no identificados, pero por alguna institución, por ejemplo en este caso por un radar, o sea que no haya un contacto de que sí soy una nave que ando pasando por acá por su país, ¿no? O ando pasando acá por su aeropuerto, ¿no? En ese momento no está identificado de manera oficial. Entonces de ahí se puede decir que para definir esos objetos de extraña situación los pusieron no identificados, ¿no? UFO en inglés y OVNI en español. También hay OSNIs, que son los objetos submarinos no identificados, que también eso es un tema larguísimo de platicar. Hay muchas cosas que se dicen y no se dicen. Yo siempre he dicho que una de las mayores verdades es aquellas que se cuentan como mentiras. Entonces, en las redes sociales, en muchos lados, hay mucha información acerca de estos, así que están a consideración de quien lo lee o quien lo vea. Si creen o no creen, yo siempre he estado a favor de la investigación propia. No me voy a lanzar como Jaime Maussan, ¿verdad? Porque sí, por favor, hay que me censuren, por favor. Tengo mis dudas al respecto de muchas de las cosas que hace Maussan. Pero bien, bueno, vamos a empezar. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran en particular que lo diga, o me lanzo así como... Pues tú lánzate y vamos a hablar. Sí, sin paracaídas, ¿no? Bueno, pero antes que nada hay que aclarar una situación. Hay seres interdimensionales, porque nosotros somos seres que vivimos en varias dimensiones. Entonces no podríamos llamar extraterrestres a aquellos seres que navegan o viajan a través de las dimensiones, ¿no? Entonces mucha gente puede ser que vea a esos seres y los confunda o con un fantasma o con un extraterrestre, ¿no? Todo depende también de los tipos de contactos que haya, ¿no? Ahí se manejan varios tipos de contacto, de primer tipo, segundo tipo, tercer tipo. Por cierto, hay una película buenísima,
y hay otra que se llama del cuarto tipo, ¿no? Que eso es cuando ya hay una abducción. Entonces, yo creo que todos a lo largo de la vida hemos presenciado algún tipo de ovni mínimo, así como que nos queda la duda de si lo vi o no lo vi. O sea, las lucecitas en la noche, algunos tienen la fortuna de verlo durante el día. Yo creo que también tiene mucho que ver con la frecuencia con la que la persona, el grado de conciencia que tenga sobre muchas cosas y la amplitud de criterio para que pueda ver este tipo de situaciones, y no todo el mundo lo vería, ¿no? Y no todo el mundo lo ve. Ciertamente, yo creo que hoy en día, hablando de que los gobiernos ya empiezan a hacer como que ruido de que sí, como que sí había unos, pero como que no, pero como que sí, pero muy viejitos, pero como que tengo unas fotos, pero ahí se lo imaginan. Es gracias a que las redes sociales y que hoy en día los teléfonos y las cámaras tienen un lente muy potente. Y están en todos lados ya. Así es, sí. Entonces la oportunidad de filmarlo es, o sea, ha incrementado muchísimo, y también el compartirlo, ¿no? Porque debo reconocer que mucha gente ya no lo comparte con ciertas personas. O sea, antes buscabas al Maussan y el Maussan se lo agarraba, le ponía su sellito y ya es mío. Y no porque lo tomaba otra persona, ¿no? O sea, era porque no había un foro al cual acudir o a cual ir o para manifestar eso, ¿no? Hay mucha gente que le dan mensajes inclusive, que tiene ciertas situaciones con ellos y no las puede decir por temor a que los hostiguen, a la gente que no cree, que también les da por molestarlos o por amenazarlos de por vida. Están los gobiernos que no quieren que se sepa. O sea, hay una serie de cosas que hay que pensar antes de decir, sí, es que yo tengo unas fotos y unos videos de unos ovnis y ¿saben qué? Me abdujeron. Y entonces generalmente, para desestimar la veracidad de lo que tú viviste o de lo que tú viste, te dicen que no, que es falso, ¿no? Que lo inventaste o que seguramente estás en un mal viaje o qué sé yo. Pero sí hay muchas situaciones, ¿no? O sea, ya la información está de tal manera que es imposible no saber algo, ¿no? O sea, de todo algo. O sea, en el caso de el Área 51 en su momento fue un secreto a voces, y hoy en día yo pienso que el Área 51 solamente es una cortina de humo de otro lugar que seguramente subterráneamente ha de estar, bueno, increíble, y han de tener un montón de cosas ahí, pero es el lugar que saben que va a tener la atención de las personas, o va a ser la distracción para ellos tener otro lugar y hacer todo de manera más libre, ¿no? La prueba está el movimiento ese que hubo de hace poco de un montón de personas que le dijeron, vamos a atacar, vamos a meternos al Área 51, y aunque muchos lo tomaron de cura, la verdad es que la mayoría sí iba con las serias intenciones de invadir. Yo pienso que no van a encontrar realmente nada, y a lo mucho unos archivos muy viejos, si es que permitían. La verdad es que son lugares que están independientemente de resguardados, pues hay una restricción. Si haces ciertas cosas, ya saben, son libres de tirarte, ahora sí, a desaparecerte. Entonces hay que tener como, o sea, si ya tienes una apertura y quieres conocer, infórmate realmente, o sea, lee, busca, y todo eso no es tan simple. Yo sé que es muy fácil porque vemos a E.T. en la película, o porque vemos el 4 de julio, o sea, son una serie de películas que de alguna manera te hacen que tú te familiarices con ellos, pero te venden varias ideas, y sobre todo la primera es de que si ves una nave, te dicen que te va a atacar y que te prepares porque va contra la humanidad y que por tu cerebro. Sí, y la verdad es que yo pienso que ni te van a atacar, porque si ellos quisieran o creen, no creo que sean tan primitivos como nosotros de lanzar un misil nada más por algo que desconocemos. O sea, yo creo que ellos tienen 20,000 maneras más desarrolladas de irse metiendo, inclusive en la tele, a través de muchas cosas, e irse implantando en nuestro cerebro de muchas maneras. Entonces, yo creo que si algo es evidente es que nosotros sí tiraríamos a matar o a querer destruir algo, y no sabemos ni qué rollo. O sea, no sabemos realmente lo que ellos harían, y que yo considero que no todas las cosas son malas, como hay buenos y hay malos. Y bueno, pues
a saber, ¿no? O sea, hay tantísimas situaciones que no sabemos, que no tenemos la certeza, y entonces son puras y meras especulaciones, y sobre todo son puntos de vista. Yo creo que dentro de todo lo que vemos en la televisión y en las películas, hay mucho de verdad. Mucho de verdad, sin embargo, es manejado de manera de ciencia ficción, pues para que no te espantes, segunda, para que no crees un caos así de manera gacha, colectiva, y segunda, pues porque de alguna manera es un control, ¿no? Bueno, una de las dudas que siempre he tenido es que si nos vamos un poco a los libros de historia, vemos que la mayoría de las culturas, si no es que todas, de alguna forma han tenido contacto con seres que, no vamos a llamarles ni extraterrestres ni nada, sino simplemente seres que después ellos o bien catalogaron como especiales o incluso dioses, ¿no? Y lo hemos visto, te digo, a lo largo de muchas culturas, a lo largo de los años, y en muchas de ellas se ve con demasiada naturalidad, o sea, no es algo ni que se esconde, ni que se teme, ni nada, ¿no? Incluso, te digo, lo ven como los dioses y como algo bueno que vino del cielo y les dejó o les legó incluso cultura, arte, ciencia y muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros, que supuestamente somos los más avanzados o más evolucionados, somos los que más miedos tenemos, lo que no lo vemos con naturalidad, que nos burlamos o que simplemente le tenemos miedo a lo que sea? Si existen o no existen, bueno, ese es otro punto, pero a la sola posibilidad ya le tenemos pavor como sociedad, y lo vemos no solamente en la latinoamericana, sino lo vemos en los gringos, lo vemos en los europeos. Quizás los asiáticos son los que un poquito menos, pero aún así tampoco son tan abiertos, al menos en este momento, ante eso, ¿no? Pero, ¿por qué ha pasado todo esto? En lugar de acercarnos, nos hemos alejado. Pienso, ya sé, igual me van a censurar por decir esto. Yo pienso que tiene que ver con la religión. Antes no tenían una religión, creían en los dioses, creían en el cielo, en la naturaleza, en situaciones que no les implicaban mayor situación. ¿Sí me explicó? O sea, realmente aparece la religión, y ¿qué pasa? Todo lo que ofrendías o hacías era malo. O sea, en automático. Entonces llegó el miedo hacia tu Dios o hacia un Dios. O sea, antes eran polidioses, ¿no? Sí. Sí, desde los griegos con... Sí. Y entonces había lógica que, como dice, bueno, este era el dios de la guerra, este era el dios del trueno, este era el dios del sol, este el dios de la cosecha. O sea, había 20,000 dioses y ninguno le afectaba, le alteraba sus creencias. Tenían sus maneras de venerarlos y todo, y no eran visto malo porque era una situación. Llega el instituir un solo Dios, una veneración a un Dios, y además un Dios que castigaba. O sea, entonces todo aquello que va en contra de, ya en automático da miedo. Durante tantos años de doctrina en la iglesia, de tantos miedos, una de ellas es exactamente aquello que no está dicho por el hombre o hecho por el hombre, está mal, ¿no? Entonces, si hay una Pero persona... bueno, si nos vamos a las cuestiones técnicas, Dios, al menos por ejemplo en la cultura monoteísta del catolicismo, del cristianismo, o sea, Dios o Jesús, por ejemplo... No, una cosa es Jesús. Bueno, sí, pero es una triada. Tanto Dios como Jesús, los tres, aclaremos, sí. Todos en sí son extraterrestres, si nos vamos a tecnicismos. ¿Por qué? Porque no insisto, son fuera de la Tierra, ¿no? Bueno, es que ahí entraríamos en una polémica. Sí, una polémica acerca de pero Jesús. Pero tecnicismos... Que Jesús vendría siendo... Yo ya sé lo que van a decir, que conste, yo respeto a Jesús y lo admiro y muchas cosas, pero yo pienso que si hablamos de que es hijo de un Dios, encarnado en una persona aquí y todo eso, significaría que vendría siendo un híbrido. O sea, independiente... Semidios, lo que vendrían a ser los griegos, ajá, ¿no? vendría siendo un híbrido, o sea, no precisamente un humano puramente puro, porque tenía otras características porque que lo técnicamente que lo su hacían. Mamá era humana y su padre era celestial. Entonces, de ahí ya hablamos un hibridaje. Disculpen que para los que no quieren oír eso, pero bueno, así es una opinión. Es técnicamente correcto. Sí, técnicamente correcto. Entonces, yo pienso que en ese momento
el pensar que hay una situación más evolutiva o que puedes aspirar a una mejoría mental y emocional y libertad y todo eso, está prohibido, ¿no? O sea, a partir de que aparece la iglesia hay un control y entonces por ende tú debes de estar sometido a ciertas reglas y a ciertas situaciones. Si tú no, que eso a base del miedo y del buen comportamiento y de no sé qué, pero si tú haces lo contrario y crees en la situación evolutiva y todo lo demás, uy, no, estás mal, ¿no? Empezando por Darwin, ¿no? O sea, que Darwin me diga que evolucionamos del mono, posiblemente, pero yo siempre he dicho que ahí hubo ADN. Mano negra. Sí, no, mano gris o mano verde, dependiendo, y hubo una alteración genética porque el brinco de un eslabón al otro es muy grande. Y una de las cosas más que podría demostrarse... Y la evolución siempre es más lenta, ¿no? Sí, es la hora en que cuando analizan el ADN humano, compartimos ADN con los reptiles, ¿no? Entonces, por mucho que queramos omitir la existencia o coexistencia de estos reptilianos... Otro tema, es que la verdad es muy grande y hay que aceptar que nuestra situación de vida aquí en el planeta ha sido a base de muchos hibridajes, ¿no? Ha sido una serie de... Pues no, es que no quiero decir experimentos, pero sí lo son de alguna manera. Bueno, es que de hecho, yo creo que el primer científico es la naturaleza, ¿no? La naturaleza le gusta jugar con las alternativas que tiene, ¿no? Es la primera que dice, ¿por qué no ponemos esto? No, y además nos queda claro que los mismos animales van desarrollando una situación evolutiva. Ahora bien, hay situaciones, para quien crea la teoría del Darwin, ¿no? O sea, si hay animales que en millones de años han evolucionado una cosita, como nosotros de estar pelando la banana, ya andábamos haciendo cosas así de astronomía y poniendo las pirámides ubicadas con la constelación de Orión y así, o sea, y que si nos ponemos varias pirámides y le trazamos una línea, perfectas. Todas están coordinadas, todas están en el mismo orden. Sí, es una casualidad, claro. Y somos súper dotados porque podemos tremendas piedras perfectamente estructuradas y colocarlas. Aunque bueno, sí, yo dudo también, por ejemplo, con el meme ese que salió de ¿por qué dudamos que puedan hacer las pirámides y un solo tipo sí se avienta una casísima con un palito, ¿no? Pero bueno, o sea, ahí el chiste es el material que emplea él. Claro, sí, entonces, levántate, pero vamos a poner un ejemplo. Ya no dejemos aparte Teotihuacán y Egipto y todo eso. Pongamos un ejemplo. Machu Picchu está hasta allá arriba, ¿no? Cerca. De hecho dice que fue puesta porque era para estar lo más cerca de los dioses, ¿no? Obviamente. Lo más lejos de todo. Y es muy cierto porque está hasta la fregada, ¿no? Entonces, dime, ¿cómo es posible que unos humanitos hayan subido esas piedras y las hayan puesto con esa perfección, con ese pulido, y es que no le metes ni un palito, o sea, y además con ese sistema de irrigación de manera increíble, o sea, ¿cómo haces eso? Y además la forma en que ellos cosechaban y todo, o sea, ya que lo hacían por eslabón, bueno, así como escalonado, o sea, sí hubo mano negra, la verdad. Yo en algún momento leí que conste, no voy a darlo me gusta esa teoría, aunque no, que la manera en que se desaparecieron fue porque hubo alguna especie como de enfrentamiento entre ellos y lanzaron bombas de diferente tipo, o sea, algunas decían que de hidrógeno, otras, pero que de alguna forma afectaban el material biológico del área, o sea, en este caso los desaparecieron, ¿no? Y entonces habían analizado, parece ser, las piedras y habían determinado que había sido expuesta a una especie de, pues como de detonación, no vamos a decir de qué tipo porque no sé bien exacto, pero por eso se habían desaparecido los incas, ¿no? Entonces yo puedo creerlo porque todo es posible, ¿no? O sea, claro, que nuestra mente racional y de humano, cosa más limitada. Sí, de 3 dimensiones crea que, o sea, es un problema, ¿no? Sí, es nuestro problema. Sí, o sea, eso no significa que no exista. Si hay animales que sobreviven en cero aire y con un montón de hielo. O en fuego, ¿no? En fuego, animales que viven en volcanes. Ajá, ¿no? Y además en ácido y todo eso, o sea,
no anden allá, ¿no? En otros lados, ¿no? O sea, sí, la verdad, ¿no? Es limitante pensar y soberbio pensar que nosotros somos los únicos, ¿no? Y que nosotros dominamos todo. No dominamos nada. La verdad es que no dominamos nada. Y carecemos de muchas cosas que obviamente no pudimos haberlas sabido si alguien no nos las hubiera enseñado. Claro. Y si todos veníamos partiendo la misma piedra y matando al mismo mamut, ¿cómo fue posible? Que de repente hubo sorpresa. 2, 3, sí, se prendió. ¡Hola! Sí, prendió. ¡Ay, qué crees! Vamos a hacer un carrito. Por imitación. No. Sí, obvio, sí, claro, por imitación. Y eso es muy cierto. O sea, pero tuvimos que ver a alguien. Ajá, claro. Por imitación. Están las tribus estas que hacen sus bailes en imitación a lo que vieron en ese. Ya ha pasado de generación entre generación. Hay videos donde hay ciertas piedras que flotan, que dan vueltas y ellos le ponen ciertas cosas imitando o sea, hay muchísimas cosas que en los grupos aborígenes no sabemos, que todavía hay grupos aborígenes, gracias a Dios. Y ellos tienen una cultura de que todavía le rinde pleitesía a ese tipo de deidades, ¿no? Y bueno, los dobos, ¿no? Que veneran a los hombres pez, parece ser, y que a saber cuántas cosas hay que desconocemos, ¿no? Que había que viajar, y gracias a Dios no viajen, ahí no dejen los que sigan viviendo, consistiendo, sí, la verdad, porque una vez que llega, dice que la civilización vendría siendo la incivilización, sí. ¿No? Destruyen en vez de crear. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, en algún momento platicamos y ahorita mencionaste sobre los diferentes tipos de seres y hablas de los grises y de los verdes. Y comento, en algún momento platicamos sobre los distintos extraterrestres que hay. Yo creo que eso estaría padre que lo comentaras. Pues es que miren, la verdad también es muy amplio. O sea, podremos hablar y no hablar, porque la verdad es que mucha gente no cree en eso. Algunas personas que han tenido contacto con ellos sí. Yo pienso que todo es válido. O sea, cada quien puede tener contacto que sea con quien sea. Yo creo que así como hay personas buenas, hay personas malas, también hay extraterrestres buenos, o seres interdimensionales buenos y malos. Existen los que yo en lo personal me gustan mucho, son los arturianos, que son los que traen buenos contextos hacia la humanidad. Están los pleiadianos. Mucha gente tiene la idea de que los pleiadianos son los nórdicos, ¿no? O sea, porque son güeros, altos, de ojos azules, son más parecidos a los humanos. Son los que supuestamente se encuentran en la Friendship, la isla esta de Chile. De hecho, dicen, ¿no? Que sí, y también dicen que están en la Antártida, ¿no? Que tienen sus bases, no sus bases militares, no, tienen sus bases ahí, y que la gente que ha logrado entrar, sobre todo algunos militares, han tenido esa imagen, ¿no? Y que están altos, y bueno, miren, la verdad es que como no hemos ido ahí, no nos consta, sin embargo, considero que puede ser posible, ¿no? Están también los que dicen que son tipo insectoide, también hay los que parecen felinos, también dice que son en teoría buenos, ¿no? O sea, hay muchas razas que podrían apoyar. Los grises tienen fama de que son malos, ¿no? Son los que han pactado según con los gobiernos y a cambio de información que le ayude científica, que le ayude para yo creo hacer armas, porque para qué otra cosa, pues le permite que se lleve uno que otro por ahí, ¿no? Una que otra vaca, uno que otro humano, no importa que sean varios, y están los dichosos Anunnakis, alias los reptilianos, ¿no? Entonces, yo pienso que hoy en día hay muchísimas razas extraterrestres que podrían estar mezcladas entre nosotras, entre nosotros pues, mimetizado, o sea, a saber, o sea, nosotros de verdad somos muy primitivos en muchas cosas y nuestra percepción y nuestra situación mental es muy limitada. Entonces, de que pueden existir, sí, de que podemos inclusive haber hablado con ellos también, ¿no? Al final de cuentas, esto es como una, ¿cómo se dice? Como una unidad habitacional. Hay diferentes tipos de edificios, diferentes tipos de familias, y todos coincidimos, aunque no nos llevemos unos con otros, ni nos conozcamos, pero ahí estamos, ¿no? Y hay una diversidad de situaciones,
y como unos pueden venir a hacernos daño, como, bueno, más del que nosotros le hacemos al planeta, bueno, y como habrá otros que pues estén estudiando, podemos ser nosotros mismos en una situación dimensional a futuro, pues no lo sé, y puede ser muchas cosas, la verdad, es que es muy amplio el tema para darlo así tendremos que hacer varios programas sobre esto, claro, y ir como hablando de subtemas, hasta llegar a dar una conclusión pareja, o sea, como quien dice, esta es la introducción, porque... ¿Qué sabes sobre lo que se mencionaba, que en algún momento íbamos a ser invadidos por el agua? ¿Por el agua? Uh-huh. Yo pienso que, es que mira, son teorías al final de cuentas, yo pienso que estamos repletos de agua, nosotros somos uh-huh, agua, el planeta es la mayor parte del agua, hay muchísimas partes de los mares que no tenemos ni la menor idea, y luego llegan ciertos países, ¿verdad? Ciertas que se denotan potencias, y hacen sus experimentos de radares, de bombas y todo. No sabemos hasta qué punto eso repercute a final, y entonces deja tú de las mutaciones a los uh-huh, animales y de que haya una muerte así, quién sabe qué alborotemos por ahí y de repente salga, ¿no? Y entonces como sí creo que en algún momento tanta situación cambie el eje de la Tierra, también lo puedo ser posible, y entonces ahí sí seremos cubiertos por agua, porque los que estamos arriba vamos a estar abajo y así, depende del ángulo que se... Digo, para aquellos que piensen que la Tierra siempre está... No, la Tierra sí ha variado su ángulo. Muchos lugares, ¿no?, que ahora son desiertos antes eran más profundos, ¿no? Y viceversa, y de otros. No, y la prueba está que donde había hielo estaba antes uh-huh, vegetación, ¿no? Y la prueba está o al revés, que hay pirámides en las zonas árticas uh-huh, y hay donde había... Y en el mar. No, sí, no, imagínate la uh-huh, cantidad de cosas que ha habido, que así sube y baja. Entonces también recuerden que cuando se acomodan estas placas tectónicas y todo eso, algunas cosas son como las galletas, ¿no? O sea, uh-huh, como el pan ese que tiene 1000 hojas, que le llaman, uh-huh, y se desquebraja, entonces suben unas partes y bajan otras y se acomoda y pasan un montón de cosas. Por ejemplo, el Himalaya y todo eso, pues fueron un encontronazo de placas y fue las que se hizo. Sí, entonces hay... cordilleras, un montón de cosas que desconocemos y de que no sabemos cómo nos repercuten en unos años, ¿no? Antes decían, no, que el cambio climático y que no, y que se va a acabar el agua hasta en el 2200, ¿no? Y resulta que en el 2050 ya nos adelantamos como 150 años y ya lo estamos acabando, ¿no? Entonces, todo puede cambiar. Hay muchas posibilidades de que entre más ciencia tengamos y más desarrollo tengamos, más hacemos daño al planeta, más cosas pueden suceder, inclusive en una desinvolución, no evolutivamente, no vamos para adelante, yo siento que vamos para atrás en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas es que ya no te puedo decir nada porque te ofendes y me demandas. Sí. Y ahí empezamos mal, ¿no? Y antes uh-huh, había más. En cuestión de la abducción, ¿tú crees que sea una persona selecta o un animal selecto, o es cualquier ser humano, cualquier ser vivo que se le puso al frente para seguir investigándonos? ¿O tú crees que pueda ser por cuestión de que son personas con, ¿cómo se dice?, con un coeficiente intelectual alto o con... No, yo pienso, mira, hay varias teorías sobre eso. Y yo considero a todas hasta cierto punto viables, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es de que si tienen contacto contigo es porque tuvieron contacto con tu familia. De alguna manera es como ir llevando un recuento de una investigación a largo plazo, ¿no? Exacto, haz de cuenta, empieza con tu tatarabuela y así se sigue en tu generación. Pero yo me imagino que conforme va avanzando la generación, va habiendo como más, el contacto más, a lo mejor más radical o a lo mejor más exponencial, precisamente porque tienen que ver la evolución de lo que empezaron a donde te toca a ti, ¿no? Supongamos. Yo me imagino que te preparan ellos también de alguna manera genéticamente para que se dé ese tipo de situaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que en algunos casos son invitaciones, no son abducciones como tal, pero bueno, supongamos que te toque la de que te abduzcan
y que tengas esos sueños raros en los cuales ves una luz o ves así un tecolote que te ve o cosas así que recuerdes, ¿no? O sea, yo les puedo platicar una experiencia personal, pero quedamos en que no vamos a hablar cosas personales, porque si no, nos van a censurar. Entonces, son como situaciones en las cuales puede ser que hayas estado con ellos, pero no recuerdes exactamente qué. Muchas veces dicen que te borran el recuerdo para que no te espantes, no vivas con el miedo. Pero bueno, obviamente no creo que todas las opciones sean de miedo, salvo que estén practicándote cosas ahí en lo particular, pero si no, sería nada más una especie de plática, ¿no? O te muestran ciertas cosas, o sea, te comparten información, el típico que te deja un mensaje para ver qué régalo con Comienzo a proyectarme. Sí, por favor, pasa este mensaje, ¿no? Y entonces, bueno, a saber, ¿no? Yo pienso que tiene que ver mucho que genéticamente traigas ya algo. Segunda, la frecuencia vibracional con la que estés. Y sobre todo la apertura de conciencia, ¿no? O sea, también tú, qué tan amplio tengas el criterio, ¿no? Precisamente para manejarlo lo mejor. Deja tú de que lo veas, sino que lo manejes, ¿no? Yo creo que de acuerdo a tus temores y a tus creencias es que tanto miedo te dé eso, ¿no? Entonces, yo creo que si entre más lo tomes como algo normal, yo creo que podría todo el mundo platicar normal. Pero desafortunadamente como te gana el miedo y como en las películas siempre te dicen que va a venir el ovni, te va a echar un rayo, que te va a comer o cosas así, pues en automático te da miedo, claro, ¿no? Dices, ay, quiera mi riñón o mi hígado, ¿no? Uno nunca sabe. Está bien. Pues no sé si quieras cerrar este primer programa con alguna reflexión en particular. Yo pienso que es ilógico pensar que somos los únicos en el universo, habiendo tantos universos, tantos sistemas planetarios. Ya no tiene que ser igual al de nosotros, porque siempre es similar a nosotros para que haya vida, no, para que haya una vida como la que nosotros conocemos o concebimos que debería ser vida. Pero, digo, el universo es tan amplio y habiendo tantas situaciones, y bueno, de que hay vida por todos lados. Una vez que hay luz, que hay ciertas situaciones, hay vida. O sea, ya empezamos por ahí, ¿no? Entonces, no nos podemos limitar a eso, tampoco nos podemos limitar que todo lo que vemos, y ya porque lo vemos ya existe, ¿no? Uno de esos casos es el amor. No lo ves, no lo puedes tocar, pero lo sientes. Y entonces existe. Entonces, si existe eso, existen muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito más amplios de mente y entender, no a través del miedo, sino a través de lo maravilloso que puede ser el que algo evolucione a tal grado de conciencia y de situación científica y lo que sea. Y entonces hay mucho todavía por aprender, mucho por hacer todavía. Yo te quería pedir, no sé si quieras sugerir a la gente que esté interesada en saber un poco más algún libro, algún documental o alguna película que tú consideres sería padre que lo vieran. Pues miren, libros hay muchísimos. Yo sé que mucha gente no está a favor de él, pero considero que el JJ Benítez, dentro de su contexto, no el libro del Caballo de Troya, que el Caballo de Troya es un excelente, como sea, ciencia ficción, realidad, como sea, es un excelente libro. Considero que hay muchos libros que él ha hecho. Hay programas de él donde investiga. Es un señor que ha investigado más de 30 años, le ha dedicado su vida a los ovnis, pero de manera de veras seria, metida, ¿no? seria, sí. Ha tenido él contactos también con ovnis. No todos los que digan que son contactados es real, eso sí. Hay muchos libros que les podrían ayudar. En algún momento, si no, le digo a Pati cuando les diga los nombres que se los ponga ahí abajo En la para que cajita de investiguen. comentarios ahí lo ponemos. Les voy a recomendar un youtuber que se llama Bebé Gran Misterio. Es un chico español. Hace unas investigaciones muy buenas. Es una persona que constantemente se está preparando. Les sugiero que vean con él la serie que se llama La historia oculta de los Anunnakis. Y también
que vean la comparación que hace él con el Popol Vuh y con la Biblia, y no me acuerdo con otro libro, muy buenos. O sea, ese tipo de situaciones a lo mejor les dará conflicto con sus creencias de momento, pero si se toman la molestia de analizarlos desde otro contexto, van a ver que es muy enriquecedor, es muy bueno. Hay muchísimos videos que podría yo recomendarles para que vean, pero no sé, no crean nada, investiguen ustedes, busquen, hagan su propia situación, su propio resumen, y tomen lo mejor de cada cosa. O sea, no lo hagan tampoco una situación conspiracional, ni digan, órale, todos contra los extraterrestres, o todos contra los Anunnakis, o todos, porque es muy, muy amplio, la verdad, el tema, pero es muy interesante, si se da la oportunidad. ¿Tú, Karen, con qué cerrarías? No, pues simplemente que se den la apertura de conocer, y de leer, de escuchar. En lo personal me llama mucho la atención este tema y voy a seguir las sugerencias de Claudia. Y te agradezco por tanta información que nos has brindado, por contestar cada pregunta. Y seguiremos en esto, ¿no? Uy, no, háganme sus listas de preguntas, ¿eh? Sus listas de preguntas, ¿no? Sí, esto es, la verdad que es un tema muy, muy amplio. Y literalmente fue una embarradita, ¿eh? O sea, no es, yo creo que cada nombre que podemos decir, hay todo un tratado sobre ellos. Si queremos hablar de los reptilianos, fue tan largo, ¿no? Si queremos hablar de las puertas interdimensionales, también es muy largo. Si queremos hablar en sí, hasta de las formas de los ovnis, de cómo han ido hasta evolucionando los ovnis, porque las fotos que sacaban antes se veía el típico ovni chistoso, Platazo, así, ¿no? Sí. Y además está con tosco. Y hoy en día vemos unos ovnis de materia que parecen como de material biológico, como células. Hay unos que emiten luz. Lo cual ese punto es bastante chistoso, ¿no? Es como si estuviera evolucionando con nuestra misma mentalidad, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a tratar en otro. Igual y sí, ¿no? Que lo que presentamos, lo que lo vimos los que vieron, porque yo no vi, ¿verdad? A menos que ya haya reencarnado, los que vieron en ese tipo platillo, como el Billy Mayer, que es un contactado muy famoso, son sus fotos hasta ahorita comprobadas como verídicas, sobre todo porque le faltaba un brazo, ¿no? Como que era difícil en ese momento estar truqueando con una cámara muy simple. Los platillos que tienen, yo creo que era la imagen de lo que nosotros podríamos aceptar en ese momento de acuerdo a nuestra percepción. Hoy en día somos mucho más evolucionados en algunas cosas visualmente hablando, o sea, aceptamos líneas ya más sofisticadas. Entonces, yo creo que ahora se nos muestran como realmente ya son, ¿no? Y yo creo que en unos años, si podríamos decir que evolucionamos, veríamos otro tipo de... Hay una teoría de que muchos de esos seres utilizan la luz no solo como medio para viajar, sino para todo. Entonces, si hay autopistas hechas de pura luz y tú simplemente viajas a través de la luz, mucho más rápido que la luz, entonces imagínate qué situaciones de nave, ¿sabe? Si es que hay como nave como tal, si no, muchos dicen que pueden viajar a través mentalmente, o sea, las posibilidades son infinitas. La comunicación también, ¿no? Claro, sí, no. Déjame, te voy a mandar. Sí, yo creo, bueno, será otro tema. Sí, es que hay muchas cosas que podemos hablar y yo los invito a que hagan sus preguntas si quieren otro programa de estos y que quieren saber para que sea un poco más específico, ¿no? Claro. Pues bueno, ya nada más para cerrar, yo creo que en este tema como en otros temas, lo importante es tener la mente abierta, ¿no? A veces los seres humanos somos muy... Bueno, nos sentimos al centro del universo que pensamos que si ya pensamos tal cosa, esa es la verdad absoluta. Y yo creo que no es cierto, ¿no? Y además, como bien decía Carl Sagan, por ejemplo, en el caso de la existencia de otras civilizaciones, él decía que si no existían o si existían, ambas posibilidades eran maravillosas, ¿no? Porque por un lado, si no existe nadie, imagínate, somos los únicos, qué milagro prácticamente, ¿no? Y si hay otros, pues qué maravilloso que hay otros, ¿no? Entonces las dos posibilidades son maravillosas, no sé por qué a veces los seres humanos nos aferramos a decir, no, es que a mí me dijeron que era esto y ahí no se tiene que mover nada, ¿no? Y yo creo que eso nada más nos está limitando a conocer muchas cosas, no solo de este planeta, sino de todo el universo, ¿no? Entonces, pues traten de
abrir un poco más su mente, su corazón y sobre todo no sean tan cerrados. No tan cerrados, pues que vamos, que lo que tú creas es lo que es, ¿no? Más humildes, ¿no? Exactamente, más humildes, esa era la palabra que buscaba. Es que yo creo que ese gen de creernos mucho, soberanos y conquistadores, viene de los reptilianos malos. Pues no sé de quién, pero la cosa es que tratemos de, independientemente de quién venga, que ya nuestras próximas generaciones no sean así para que en verdad entonces podamos conocer las verdaderas verdades y no aquellas que creemos que son y regularmente al final de cuentas nos hemos dado que en final no que son, sea la neta, que porque sea la ves neta. Que la verdad es relativa, pero la neta es absoluta. Exactamente. Bueno, pues gracias por habernos visto y nos estamos viendo la próxima semana con otro interesante tema. Cuídense mucho. Gracias. Y nos vemos. Bye bye. Claudia, Karen, Patricia, chao. Platícame de los Anunnakis. Creo que no te entiendo. Está bloqueado, Háblame de los Anunnakis. Vaya, no he entendido eso. Dímelo otra vez, por favor. Dile Anunnaki. Lo siento. Platícame de los Pleiadianos. Creo que no te entiendo. Espérate, ¿qué le pregunto? Cántame una canción. No me gustaría romper tu dispositivo por desafinar en exceso. El rap se me da mejor, prepárate. Ruedan los balones en cientos de estadios llenos de partidos. Los telediarios